Me encantan las webseries. Al menos las viejas. Las viejas son mejores. Voy a ser sincero, no me gustan las webseries de hoy en día. Todas me parecen dolorosamente iguales. En serio, no soporto ver por la milésima vez a la protagonista bien intencionada, el personaje lunático ultrapoderoso, la chica tímida que no quiere que nadie sufra y el personaje sarcástico, alto y enojón doblado por Michael Kovach. Oh no, mis gustos son mucho más refinados. Soy más de las historias con un protagonista bien intencionado, un lunático ultrapoderoso, la chica tímida que no quiere que nadie sufra y el personaje sarcástico, alto y enojón doblado por Tomska. No witnesses. Desearía que hubiera una serie distinta, algo con el potencial de competir con obras indies, ya no tan indies, pero que también se sienta auténtica, ¿sabes? Sí, este es un video sobre Fundamental Paper Education, que otra cosa cumple esas características. Shintopia. Bienvenidos de nuevo a Pix. Hoy el misterio no es de ficción, es sumamente real. En marzo del 2024, una animación independiente explotó como casi ninguna ha hecho en décadas recientes. Estamos hablando de más de 50 millones de visitas en su punto más alto. Un fandom entero levantado en semanas. Una autora vuelta fenómeno de un día para otro. Pero un año más tarde, no quedaba nada de ella. Ni los videos, ni las redes, ni el nombre. No avisó. Ni siquiera es que se despidiese. Un día, sencillamente, ya no estaba, como tu papá. Así que vamos a intentar reconstruir qué ocurrió, por qué, cómo, cuándo y dónde se apagó uno de los fenómenos más grandes de la animación indie. ¿Qué ayudó a apagarlo y qué trató de nacer cuando ya no quedaba nada para impedirlo? Una aclaración antes de empezar, porque la verdad es que hace falta. Casi todo lo que vas a ver aquí ya no existe donde nació. La creadora borró su propio rastro y lo poco que se puede consultar sobrevive gracias a la gente del fandom que lo archivó. Estamos hablando de capturas, reuploads, testimonios, así que voy a tratar sus propias palabras como lo único firme que tenemos. Lo demás, es decir, los rumores, las teorías sobre por qué se fue, bueno, es exactamente eso. Teorías, por más convincentes que pueden sonar, siguen siendo lo que son. No vengo a meterme en la vida privada de nadie, ni a repartir culpas, ni nada por el estilo. Vengo a entender qué pasó y qué dice eso del internet en el que todos estamos metidos. Así que sin más que decir, empecemos por el principio. Para entender una desaparición hay que saber primero qué desapareció. Y Fundamental Paper Education, o como le diré por el resto del video, FPE, no era un meme suelto. Era un mundo entero, montado sobre una idea muy afilada. Imagina una escuela hecha de papel. Todo, los pasillos, los pupitres, los alumnos, los profesores, recortes y tinta. Se ve tiernito, ¿no? Bien bonito, casi hasta de manualidad infantil. Pero en esa escuela, reprobar un examen no te baja la nota, no. Reprobar hace que no termines muy fresco. Los profesores ejecutan a cualquiera quien falla, cada uno con un arma ligada a su materia. Es básicamente una alegoría bastante brutal de la presión académica disfrazada de cuadernitos. Ternura arriba, horror abajo, venga, la fórmula clásica de medio internet. Ese choque es toda la fórmula de FPE y explica casi todo lo que vino después. La cara de ese mundo fue, desde el primer segundo, Miss Circle, una profesora de matemáticas monstruosa que castiga con su compás. Se volvió un ícono casi al instante, de esos personajes que se escapan de su propia obra y se ponen a vivir en el internet. Venga chaval, me pregunto por qué se volvió tan popular. Todo esto llegó en una sola pieza, un video musical titulado Basics in Behavior, de comienzos de marzo del 2024, y vale la pena ver qué pasa dentro, porque su contenido explica el impacto que tuvo. Seguimos a Claire, una estudiante en un día normal, las profesoras dan clase, ella intenta concentrarse, y un grupo de compañeros la molesta sin parar tirándole papeles. No sé si esto significa que le avienten el equivalente a carne humana, porque están hechos de papel. Pero bueno, nada raro todavía, chaval, no nos pongamos a sobrepensar. Una escena escolar, básicamente como cualquiera. Pero entonces el piso se abre. Un chico, Abby, reprueba el examen.
Miss Circle cambia, parte un pupitre de un golpe, lo persigue y se lo carga. Lana lo ve y por eso también se muere. Pobre Lanita, la verdad es que es de mis personajes favoritos, se veía bien linda. Minutos después también atrapan a Claire y la tiran en un pozo. En 3 minutos, la comedia escolar se convirtió en una pesadilla sin salida. Y en los bordes de toda la animación se dan guiños a otra historia. Alice, que Katie ya estaba tejiendo, porque FPE no era una obra cerrada, era la punta de algo mucho más grande. Esa sensación de que había un mundo entero detrás de esos 3 minutos fue parte de lo que volvió loca a la gente. Y detrás de todo eso había una sola persona, una artista que en internet se hacía llamar Katie, y esto importa. FPE fue básicamente un proyecto en solitario, sin estudio y sin equipo. Básicamente una creadora y su cuadernito, y de algún modo logró que se viera más bonito que la mitad de series indies de hoy en día. El estilo era imposible de confundir. Cada personaje parece recortado de una hoja rayada, doblado y armado a mano. En una época de animación cada vez más pulida, digital y honestamente estandarizada, ese acabado casero desarmaba, te cautivaba. Veías 2 segundos y sabías que era FPE. Para un creador, esa identidad instantánea vale oro, vale cualquier cosa en el mundo. Pero también, como vamos a ver, la vuelve facilísima de robar, explotar y bueno, ni siquiera sé qué poner aquí, así que nomás pongamos el visual y creo que con eso se aclare mi punto. Y la animación explotó. No creció despacio, estalló completamente. El video pasó los 50 millones de visitas y volvió a Katie en una estrella de la animación indie casi sin transición alguna. ¿Por qué tan rápido? Bueno, la respuesta es bastante importante, así que aquí la doy. Para empezar, no era solo una animación, era una canción. Obviamente era de The Living Tombstone, pero bueno, era una canción que honestamente le pegaba de perlas a la animación. Era pegadiza, cortable en pedacitos de 15 segundos, hecha sin querer, probablemente a la medida de TikTok. A eso súmale el contraste. Lo adorable y lo macabro en el mismo plano son irresistibles para el internet. O sea, toda la década de los 2010 se resume en Five Nights at Freddy's, Undertale y el Hola Vecino. Es básicamente el horror que compartís con una risa nerviosa y después lo pegás en algún pin para la mochilita del colegio. Los personajes honestamente ayudaban mucho. Son fuertes, memeables, fáciles de dibujar y hasta de cosplayar. Y encima llegó en el momento justo, con una ola del horror animado indie, como Amazing Digital Circus y compañía. Básicamente el internet estaba buscando su propio fenómeno. FPE fue exactamente ese fenómeno que tanto buscaban. En semanas apareció una comunidad enorme, donde no había nada, ahora había doblajes, traducciones y fanart a montones. Tenías teorías y por supuesto tenías mercancía. Quédate con este último dato también, ahí vételo anotando en una notita, esto es como el Sherlock Holmes. Porque este dato es clave para esta tragedia. FPE no murió por fracasar, eso lo podemos descartar ya. Murió arriba, en la cima, y ese éxito enorme, tan veloz, fue justo lo que atrajo a lo que terminaría apagándola. Esta es la parte que casi nadie cuenta bien, porque la verdad no sucedió de golpe. No hubo un video de despedida, ni tampoco hubo un mensajito de se cancela. Esto fue una retirada lenta, tan lenta que solo se ve cuando pones las fechas en fila. Y así, de golpe, no parece la cancelación de una serie. Parece alguien apagando las luces de una casa cuarto por cuarto. Mayo de 2024. 2 meses después del estreno, en plena cima, Katie avisa que ya no va a llamar la obra Fundamental Paper Education. Dice que no le molesta que la gente lo siga haciendo y promete más episodios. Nadie se preocupa. Suena simplemente a un creador remodelando su proyecto, nada más. Agosto de 2024. Anuncia que va a cambiar el estilo. Otra vez, normal. Los artistas evolucionan, pero visto en retrospectiva ya empieza a ver un patrón. Cada anuncio la aleja un poco más de la forma exacta que se volvió viral. 24 de noviembre del 2024. El primer aviso serio. Se deslista el video original, lo vuelve invisible, básicamente borra la puerta entera de su mundo y publica un comunicado. Dice que ya no quiere atraer atención sobre ella ni sobre sus videos, que quiere enfocarse en lo suyo.
y deja una frase que el fandom no soltó nunca más. Nada es igual ya. Enero del 2025. Ahora sí se acelera y se vuelve hasta íntimo. Borra de X todo lo relacionado con FPE. Cambia su biografía por una sola línea. Solo quiero empezar de nuevo. Al rato, ni esa línea queda. Esto ya no es archivar un proyecto. Es alguien tratando de reiniciar su vida en la web. Y honestamente lo hace de una forma bastante agresiva. Febrero del 2025. Pone privados todos sus videos, no solo los de FPE. Cambia la descripción del canal por una frase suelta sobre el otoño. Y después, hasta eso, lo deja en blanco. Deja de seguir a todos. Corta sus hilos uno por uno. Principios de 2025. El final. Desactiva y borra su Twitter. Y su canal de YouTube, con los 50 millones de visitas y todo, desaparece por completo de la faz de la tierra. Se apaga tanto la obra como el canal mismo. Fíjate bien en qué es esto, porque es la clave para no leerlo mal. No es una empresa cancelando una serie y continuando con la vida. Es una persona borrándose a sí misma, al menos la personalidad de internet, paso a paso. Borró todo, borró los únicos 2 lugares donde su obra existía oficialmente. Y para entender por qué alguien haría esto justo en la cima, hay que hablar de la maquinaria que se alimenta, precisamente de esa cima. Uno de los factores que la comunidad repite una y otra vez es el enemigo que casi todos nombran sin entender del todo: las granjas de contenido, o como se dice más popularmente, las content farms. Y como son centrales para esta historia y para el internet en el que todos vivimos, vale la pena frenar y explicarlas bien. Una content farm no es un creador, es una máquina. Casi siempre una red de canales o cuentas coordinadas con un solo objetivo: sacarle platita al algoritmo, produciendo contenido en masa. No les importa qué suben en lo más mínimo, les importa cuánto, qué tan rápido y cuánto genera. Funcionan más o menos así: rastrean lo que está en tendencia, qué video explota, qué personaje se vuelve viral, y lanzan sobre eso. Actualmente pues están mega explotando el Sprunky. El pobre niño que lo armó todavía tiene PTSD. Pero bueno, un fenómeno como FPE, con una Miss Circle iconográfica y un público joven enorme, es el blanco perfecto. Básicamente sangre en el agua. Entonces toman el material original o pedacitos y lo resuben con cambios mínimos, lo espejean, le cambian la velocidad, le meten música encima o lo que sea esto. Y no es por estética, es para engañar al Content ID, el sistema con el que YouTube detecta copyright con esos retoques. El robot no conoce la copia y la granja, bueno, lo cobra con el trabajo de otro. El público, que en su mayoría son niños, pues la verdad es que tampoco tienen mucho pensamiento crítico y no saben discernir sobre lo que saques a esto, por lo que es visto en masa. Y bueno, pues estos tíos sacan su buen billetito. Y no hablamos tampoco de un solo video. Hablamos de cientos, casi idénticos en compilaciones, reacciones, teorías con voz de IA, miniaturas falsas que prometen episodios que no existen. Cada uno genera centavos, pero multiplicad centavos por cientos de videos y decenas de canales sobre un tema que arde, y bueno, eso ya es dinero de verdad. El modelo entero se basa en cantidad sobre calidad. Es básicamente inundar hasta que algo rinda. Si tú te metes a una content farm, no importa de lo que sea, podrás ver que hay 1000 videos con 100, 200 visitas, y después hay como 2 videos de 3 billones de visitas que por alguna razón el YouTube no ha desmonetizado, siendo que bueno, pues chaval, intento sacar una broma, pero esto se explica solo. ¿Qué coño estoy viendo? Hay un agravante feo cuando la obra es tierna y con pinta infantil como FPE. Atrae chicos muy chicos. Y las granjas lo saben. Producen carnada barata de Miss Circle y a veces perturbadora, calibrada para el autoplay de niños que ni siquiera saben quién es el autor original, mucho menos que esto es sumamente dañino tanto para ellos como para toda la comunidad. Ahora el daño real, la sobresaturación, porque esto no lastima solo a un creador, degrada la plataforma entera y posiblemente la mente de uno que otro infante, y el mecanismo tiene nombre:
Se llama sobresaturación. Cuando hay cientos de copias que inundan el sistema, el original se hunde. Buscas Miss Circle y la primera página no te lleva a Katie, te lleva a esto, te lleva a granja tras granja. La autora pierde visibilidad, pierde crédito y pierde ingresos. Todo a manos de gente que no creó nada. Termina siendo la persona menos visible en el jardín que ella misma plantó. Y sí, yo sé que me va a venir el erudito que me va a decir, bueno, chaval, pero las ganancias se irían a The Living Tombstone. Chaval, tenía un Patreon. Chaval, eso no importa. Inevitablemente iba a sacar algo, Katie. Si no es siquiera la fama, pues algo habrá sacado. Orgullo mismo. Además, se pierde algo mucho más sutil. Se pierde la autoría. En medio del diluvio, el espectador promedio ya no distingue el original de la copia. Miles de fans nuevos descubren FP por la granja y no por la fuente. Piensan, bueno, esto está medio raro, ni me meto. Y pierdes fans, pierdes gente dedicada, pierdes gente con 3 neuronas, pierdes gente con una mente crítica que podría aportar mucho a este fandom, que podría crear animaciones como las que vemos. ¿Cuántas animaciones, cuántas cosas nos hemos perdido porque una persona ve una comunidad, ve una content farm y se asusta? Piensen cuánto hemos perdido en ello. Y arriba de todo esto está el costo humano. Pénsalo un segundo. Haces algo con tus propias manos, sola, y lo ves convertirse en materia prima de una industria ajena que se lleva la plata, que deforma tus personajes, que borra tu nombre, que te vuelve a vos la última persona asociada a tu propia creación. Eso ya no es molestia. Es una forma lenta de desgaste. Es ver algo que amaba ser devorado en vivo y no poder hacer nada al respecto. No puedo afirmar que esto solo la echó, pero cuando Katie escribió que ya nada era igual y que ya no quería atención sobre sus videos, describía con precisión el paisaje que una content farm deja atrás. Pensá por un segundo, ¿cuánto daño hace esto a la humanidad? Créeme, poner a la humanidad es poner palabras fuertes. Pero es la verdad. Esto daña a los niños que ven, esto daña a los creadores y esto daña a todo el mundo. O sea, no hagamos sus maneras. Hasta el YouTube se daña. Porque vamos a ver, chaval, en vez de darle dinero a alguien que sí se esfuerza, le das dinero a estos. No es una buena imagen. No, nadie gana en esto más que los que las producen. Y aún así hasta dudo que ellos ganen mucho dinero de esto. El por qué. Las razones que ella misma dio suenan tranquilas, casi serenas. No quería más atención, quería enfocarse en lo suyo. Pero pocas retiradas tan totales se explican con una sola frase. Ya vimos la primera presión, las granjas. Queda una segunda, mucho más delicada, y hay que nombrarla con mucho cuidado. El fandom señala, con insistencia, la sobresexualización de los personajes por parte de ciertos sectores indeseables. Y acá el detalle es ineludible. Muchos de esos personajes son estudiantes, es decir, figuras de apariencia infantil. Que una parte del público respondiera a su obra de esa manera se entiende. Motivo suficiente para que cualquier creador quiera alejarse por completo. Hasta yo lo haría. La verdad es que no culpo a Katie de haberse ido por las content farms y por lo que sea que sea esto. Cualquiera se desgastaría al verlo, menos Creepy Nightmare. Pero bueno, que ves de un tipo que hasta tiene creepy en el nombre. Lo que sí es un hecho es el patrón. Y el patrón es desolador. Una creadora explota. Su obra se vuelve industria ajena, carnada, objeto de una mirada que no pidió y que no controla. Y meses después decide que la única forma de recuperar su paz es apagarlo todo. Ese es el cómo más honesto que tengo. FP no la canceló un estudio, ni un escándalo, ni nada por el estilo. Se apagó porque la persona detrás llegó a un punto donde borrarse pesaba menos que seguir a la vista de todos. Y esa es una clase de final muy distinta a una cancelación. Y a mis ojos es aún mucho más triste. ¿Estaba realmente cancelada? Ahora, siendo honestos, hay un matiz que muchos se saltan. ¿FP está cancelada? ¿En serio? Incluso dentro del propio fandom, la palabra se pelea. Hay hilos enteros pidiendo que dejen de decir que está cancelada. Y la verdad es que tienen algo de razón. Katie nunca la canceló formalmente. Nunca dijo esto termina acá, al menos hasta donde yo lo sé. Lo que hizo fue simplemente irse.
Y hay una diferencia real entre una obra que su autor declara como muerta y una que su autor, simplemente la abandona, congelada en el aire, sin final, sin permiso claro para que otro la toque. Ese vacío es lo interesante. FPE no fue cancelada ni terminada, fue abandonada por desaparición. Vive hoy en un limbo raro, de esos que solo el internet produce. Una obra sin autora, viva en la memoria de millones, pero muerta en su origen, y sin nadie con autoridad para decir que sigue. Y ese limbo es, justamente, lo que vuelve tan delicado todo lo que vino después. Porque una comunidad no deja morir en silencio algo que amó. Cuando el autor se fue, quedó flotando la pregunta más incómoda de todas. ¿Y ahora qué? Si ella ya no está, ¿de quién es la obra ahora? Los primeros intentos fueron chicos y hechos a lo parguela, y casi todos se murieron rápido. Un fangame, por ejemplo, un proyectito para llevar el mundo de FPE a algo jugable, también terminó cancelado. Un intento de salvar una obra abandonada que, a su vez, quedó abandonadísimo. Actualmente hay uno que otro mod de Baldur's Basic con los mismos personajes, pero no llamaría eso un juego, igual tan chidos. El esfuerzo más ambicioso llegó después, y es el que trae las preguntas más difíciles. Welcome to Paper School, o WTPS, ya suena que estamos escribiendo algo en la web. Un proyecto de Papershow Studios pensado como reinicio y continuación del universo de FPE. Su tráiler salió el 4 de febrero del 2023, y al hacer este video, la serie completa sigue siendo una promesa sin fecha. Y acá el documental se vuelve más grande que una sola obra. Porque WTPS plantea algo que va mucho más allá de FPE. ¿Es legítimo continuar la obra de alguien que eligió, a propósito, borrarla? ¿Es un homenaje a mantener viva una historia que su creadora ya no quería sostener? ¿O es acaso pasar por encima de la última decisión clara que esa persona tomó? Honestamente no tengo una respuesta cómoda, y sería deshonesto fingir que la tengo. Por un lado, lo que amamos también nos pertenece un poco. El arte, una vez suelto, echa raíz en quien quiera que lo recibe. Por el otro, hay una simetría que duele. Los mismos fans que continúan FPE por amor son, quizás, los que mantienen viva la tensión de la que su creadora quiso huir. La verdad es que, como dije, no hay una respuesta clara, no hay una respuesta cómoda. Quizás ni siquiera hay una respuesta en primer lugar en un dilema tan extraño y tan único. En el fondo, esta no es una historia de animación, es una historia sobre lo que cuesta volverse viral en el internet que construimos. En un año, una creadora pasó de subir un video hecho a mano a verlo convertido en industria ajena, en mercancía, en carnada de granjas y en esto. Básicamente en un objeto de una mirada que ella ya no controlaba, hasta que la única forma de recuperar su vida fue apagar todo y empezar de nuevo en el anonimato. FPE no murió por fallar, murió por triunfar demasiado rápido, por triunfar dentro de un sistema que no está hecho para proteger a la persona detrás de las cosas que amamos, está hecho para exprimirla, y lo que queda es un fantasma honestamente hermoso. Una serie sin final, una autora sin rastro, un fandom que todavía discute si siquiera tiene el derecho a escribir el capítulo que ella nunca quiso escribir, y una pregunta incómoda sobre nuestra propia hambre. Como dije, la verdad es que no hay una respuesta en este caso. Quizás habría que preguntarnos mejor lo que les hacemos, entre todos, a las personas que crean lo que devoramos, y si somos capaces de querer una obra sin gastar, de paso, a quien la hizo. Unas historias simplemente no terminan, solo se apagan. Donde sea que esté hoy Katie, ojalá haya encontrado ese empezar de nuevo que tanto pedía. Lo nuestro, quizás, sea solo recordar la obra con respeto y aprender a querer esas historias sin gastar a quienes las hacen.